¿Qué pasó, friend? Oye, ¿qué onda? Traemos otra vez el tema del cáncer. Oye, ¿Cómo ves? sí, ahora el 4 de febrero es el Día Internacional, ¿no? 4 de febrero, Día Internacional del Cáncer. Comentábamos el año pasado, en octubre. Octubre se hace una campaña en México, me imagino que en todo el mundo también, del cáncer de mama, ¿no? Entonces, recordarás que comentamos algo sobre esto. Y bueno, pues este mes queremos hacer énfasis nuevamente en todo este asunto del cáncer, pero ya cáncer en general. Claro, sí. 4 de febrero, Día Internacional del Cáncer, ¿no? Y bueno, además de que en octubre se habla de esto, pues en febrero ya se extiende. Y pues traigo aquí algo de información que seguramente tú también lo tienes ya contemplado sobre lo delicado que es estos padecimientos que se dan, es decir, el cáncer y sus derivaciones, pues a lo que voy, ¿no? Sí, que es un tema que sigue siendo muy vigente, ¿no? La verdad es que hoy el cáncer sigue siendo un tema de salud complicado, sobre todo porque muchos de los tipos de cáncer están directamente relacionados con hábitos de nosotros, ¿no? Al consumo de alcohol, al consumo de tabaco, y a lo mejor los ubicamos rápido, ¿no? Porque uno es de temas como pudiera ser el cáncer de pulmón, el cáncer del hígado, los ubicamos muy fácil, ¿no? Pero por ejemplo a lo mejor el consumo, ¿no? A lo mejor el consumo de harinas, de azúcares, de grasas, eso hace que nuestro sistema se vaya debilitando y que seamos más propensos. No quiere decir que nos va a dar cáncer por eso, pero que si llegáramos a sufrir ese tipo de alimentaciones, facilitan el desarrollo. Entonces es muy interesante porque si bien a lo mejor no esté en nuestra mano prevenirlo, por lo menos sí esté en nuestras manos evitar su difusión tan rápida y todo eso. Claro. Y es importante que tengamos buenos hábitos al respecto, ¿no? Y eso sí podemos hacerlo todos. Sí, totalmente. Y bueno, ahorita que comentabas eso, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, pues vamos viendo los resultados, por ejemplo, que se van dando en ciertos tipos de cánceres por esto que comentas. Sin embargo, también hay otros detalles también que se dan. Por ejemplo, el cáncer de mama que platicábamos el año pasado, en octubre, me sigue llamando la atención en el cáncer de mama este dato, ¿no? Que en México el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años. Todas estas campañas que se hacen de checarse, de cuidarse y todo esto, pues sigue siendo muy muy importante para las mujeres mexicanas, ¿no? Y bueno, no quiero ser tal vez repetitivo en mi caso, pero pues sí, efectivamente mi esposa, que tiene cáncer de mama, ella sí se checaba y todo, y aún con todo eso finalmente se detona todo esto, pero bueno, siempre es importante la prevención y estar enfocado en cuidarse y todo esto, ¿no? Y sobre todo en ese tipo de cánceres, ¿no? En que si una detección temprana, en toda la detección temprana ayuda. Exacto. Pero en la mayoría es difícil que nosotros podamos detectarlo porque por la parte en la que sucede, hasta que ya es una crisis, empezamos a tener ciertos síntomas, ¿no? El de mama es de los que es más fácil detectarlo con las pruebas que ya todos sabemos de detección y todo eso, y es importante hacerlo, ¿no? Porque siempre un cáncer detectado a tiempo va a ser mucho más fácil de atender que un cáncer ya avanzado, ¿no? Sí, que en ese sentido fue lo que pasó con mi esposa. Exacto. Se detectó a tiempo, se ha tratado, va muy bien, se va recuperando, pero si no hubiera pasado esto tal vez hubiera sido algo más complicado, ¿no? Exacto. Lo que sí me preocupa mucho, no sé tú qué opines, es esta parte, por ejemplo, donde dice la pandemia provoca que diagnósticos de cáncer caigan hasta 50% en México. El 2020 cerraría con la cifra más baja de consultas en 16 años. A mí sí me preocupa esto, ¿sabes? Porque yo sé que lo de la pandemia es un tema en el que hay que estarse enfocando, pero no podemos perder de vista el resto de los padecimientos, ¿no? Realmente para mí es una preocupación, y por otro lado, por eso el impulsar estos momentos, decir, oigan, está también esto, ¿no? Y hay que cuidarse. Sí, la verdad es que sí es muy importante, porque el ver ese número, lejos de animarnos en el que, ya cada vez tiene menos gente esta enfermedad, no. Más bien la gente, por el tema de la pandemia, está dejando de ir al médico para detectarlo a tiempo. Claro.
Y estas personas es muy probable que si no tiene una detección temprana, va a seguir avanzando y cuando tengan síntomas es muy complicado ya atenderlo, ¿no? Sí. Entonces realmente lo que estamos haciendo es un problema, aventarlo hacia adelante, donde va a ser un problema mayor. Entonces creo que es buena oportunidad para que la gente, todos podamos entender eso y no posterguemos ese tipo de citas, ¿no? Y además que sí revisemos a todos. Por ejemplo, a mí un dato que me llama mucho la atención y se me hace triste. Siempre el cáncer es triste en su desarrollo, ¿no? Pero de alguna manera todos ubicamos a gente adulta, mayor y todo eso con cáncer, ¿no? Pero se nos olvida que a los niños también les da, a los jóvenes también les da, ¿no? Y a lo mejor a ellos no les da un tema tanto de pulmón o cosas así como en los adultos puede suceder, ¿no? Pero sí les da un tema de leucemia, que es un tipo de cáncer, claro. Y también muchos jovencitos, muchos niños mueren al año por este tipo de enfermedades, que si los atendiéramos, repito, y perdón mi insistencia, pero si los atendiéramos de manera correcta desde un principio, los porcentajes de sobrevivir crecen exponencialmente. O sea, es muy, no quiero decir muy fácil, pero es muy probable que sobrevivamos a esto si lo agarramos a tiempo, ¿no? Por eso es importante que la gente no deje de ir a sus consultas, no deje de ir al médico cuando le toca, que seamos conscientes de nuestras revisiones anuales que tenemos que hacernos. Y es importante. Así es. Sí, de hecho, ahorita que comentas eso, aquí dice que según la OMS, en el 2020, o sea, el año pasado, el diagnóstico y tratamiento del cáncer se vio afectado negativamente en el 55% de los países. Sí. O sea, no solamente es un tema de México, sino es un tema mundial. Y creo que esto no hay que descuidarlo definitivamente. En México, dice aquí, un promedio del 60% de los pacientes con cáncer llegan con un especialista ya en etapas avanzadas de su enfermedad, que es lo que tú estás comentando. Exacto. Entonces, definitivamente hay que estar en esto. Sí. Ahora, una forma en la que nosotros como sector podemos ayudar a las personas no es lo mismo enfrentar una enfermedad como estas con un seguro de gastos médicos, claro, a enfrentarlo sin un seguro de gastos médicos. Esta atención puede llegar a ser muy cara. O sea, hablamos desde un par de cientos de miles de pesos hasta una atención se puede ir a 1 millón o poco más al año. 1,5 millones de pesos es el costo anual promedio por paciente. Y eso es muchísimo dinero para el 99.9% claro. de la población, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros tenemos una póliza, no es que sea buena noticia, porque nunca es buena noticia tener cáncer, ¿no? Pero por lo menos nos va a ayudar en el hecho de saber que podemos enfrentarla de mejor manera, pudiendo acceder a los estudios, a los mecanismos que tenemos, de una manera a lo mejor un poco más rápida, ¿no? Y lo importante es que sin tener que vender casas, sin vender coches, sin tener que pedir préstamos, claro. La verdad es que eso sí puede ser un alivio en muchos casos. No lo es. Y yo creo que en muchos casos el tener una póliza de gastos médicos es la diferencia entre una atención a tiempo y correcta y el no tenerla. Sí, no, y lo es tal cual. Yo lo estoy viviendo, lo tengo en experiencia, ahora sí que lo estoy viviendo en carne propia, como dice, ¿no? El seguro ahorita con el cáncer de mi esposa, y pues sí, definitivamente que sí, lo ves real, ¿no? Entonces, estos son unos puntos importantes que hay que tomar en cuenta, un seguro médico, y hoy día es más patente, no solamente por el cáncer, por el COVID, por tantas cosas, todo este tema de la salud o las enfermedades, un seguro médico es la opción, ¿no? Sí, entre otras cosas, ¿no? Alimentación, etcétera. Exacto, yo creo que sí, sigue siéndolo. Y nos debe llevar a la conclusión de que si no tenemos un seguro de gastos médicos, debemos considerar una contratación. Claro. De acuerdo a nuestro presupuesto, que no se desbalancee ni nada de eso, lo entendemos, pero sí que podamos tener una protección adecuada. Que hoy día es más accesible el seguro médico, en costos, en coberturas. Hoy día es más accesible, lo que pasa es que pensamos que tal vez es muy caro y sí, puede haber muchos costos diferentes, pero ya es accesible, o más que antes, ¿no? Tal vez. Sí, la verdad es que las aseguradoras en ese sentido han avanzado mucho y hoy prácticamente tenemos una opción para cualquier presupuesto, ya no es para gente que tiene mucho dinero, o sea, prácticamente hay una opción para cualquier bolsillo y hay que tomarla. Yo creo que es importante hacerlo, tener eso, trabajar en la detección, trabajar en los síntomas, no dejar nuestras citas médicas. Entendemos que mucha gente está cuidándose porque a lo mejor pertenece a algún sector de riesgo, pero no dejar de hacerlo.
Sí, porque totalmente. la verdad es que lo que dices es correcto. Hoy la gente no solamente se muere de COVID, sino hay muchas enfermedades que siguen, y esta es una de las que siguen avanzando, y si no estamos atendiéndolo hoy, estamos simplemente dejando el problema para más adelante, y repito, y va a ser mayor, porque entonces la gente que lo pudimos detectar a tiempo en un año que vaya al médico, va a tener un año de avance y va a ser mucho más complicado. No, totalmente, totalmente. Y bueno, pues tomarlo en cuenta entonces, si por algo el Día Internacional del Cáncer, y seguimos nosotros, pues digamos, difundiendo, ¿no? De alguna manera que la gente tome conciencia de todo esto, ¿no? Exactamente, pues sigamos haciendo esto de la promoción. Así es. Doctor, a tu seguro. Hermano, un gusto. Igual.